Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, hoy es el Día del Periodista y entonces yo no felicité a todo el equipo de Factores de Poder, que el 80% son periodistas o somos periodistas venezolanos. Así que felicidades a todo mi equipo. Por ahí hay uno, allá atrás, por allá están los demás. Así que felicitaciones porque todo esto lo hacemos en equipo y es periodismo del bueno porque es periodismo venezolano. Y bueno, y si estás abriendo tu empresa en los Estados Unidos o expandiéndote por América Latina, si eres un startup o una empresa internacional, la idea es que puedas crecer pero de forma rentable. Si quieres atender mejor a tus clientes y quieres hacer crecer tus ventas, llama inmediatamente a nuestros aliados de CeleriTech, quienes te ofrecen tecnología de información que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de tus ventas y para brindar un mejor servicio. CeleriTech te ofrece soluciones como el SAP, con la que tienen más de 14 años en el mercado. Pueden ofrecerte además soluciones 100% financiadas o en la modalidad de leasing para que eso no impacte tu presupuesto. Bueno, voy a presentar a mis invitados de hoy, que son amigos, son colegas y compañeros en el exilio. ¿Por dónde empezamos? Este bichito de aquí, ¿será? De aquí. Debería empezar por Natalie. Vamos a empezar por Natalie. Empezar por Natalie, pues si me hace bichito me voy a portar mal. Natalie Salas Guaitero, que está con nosotros aquí en el estudio. Somos periodistas en el exilio los que estamos aquí. Natalie es la más vieja. Sí, exacto. Ya decidimos que es la más vieja. Sí, y no tengo manera de decir que no porque es verdad. Es la más vieja en el exilio. Quiere decir que ella hace 15 años dijo, me voy. Se vino y por cierto que nos sorprendió a todos porque tenía una carrera maravillosa en televisión y de repente Natalie dijo, me voy, se despidió. Yo recuerdo el momento porque además esta niñita, eso es una niñita para mí, trabajó, creo que tu primer trabajo fue con nosotros uno de los primeros, sí. Patricia fue mi jefa. Yo fui su jefa, ¿qué tal? Y ahora entonces me acuerdo que el primer artículo que escribí en ese momento, Patricia lo está revisando y me dice, lo que me falta es quitarte el micrófono porque estaba totalmente escrito como para televisión. Pues. Y me dijo, Natalie, lo que falta, esto es impreso. Y bueno, nada, y fui aprendiendo poco a poco. ¿Has visto una anécdota? Sí, es una anécdota. Bueno, aquí tenemos al profesor. El profesor Eduardo Orozco. Ese es nuestro como el jefe aquí de la cosa. Ojalá. Es el más nuevo. Tú tienes muy poco tiempo Muy aquí. poco tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo en el exilio? No, yo exilio? apenas tengo 6 meses. 6 meses, es de los nuevecitos. Sí, señor. Bueno, y ha sido uno de nuestros dirigentes sindicales más queridos, así que con él vamos a conversar sobre esos temas. Y está Alejandro Marcano, ustedes lo han visto aquí en Agárrate, portándose mal, es mala conducta, está aquí... Es que lo hice para que no me invitaran más. Sí, es el que se portó mal. Y me volvieron a invitar y me dio pena con el productor Emanuel, porque yo también soy productor y uno sabe lo que es que le diga a un invitado que no. Ah, ¿tú le dijiste que no? No, le dije, dame una hora y media, si tipo artista, para pensar, ¿no? Para pensar. Tipo divo. Entonces después, sí, tipo divo. Entonces, no, coño, si a ti no te gusta que lo hagan, no, Emanuel, sí, vale, confirmado. Para revisar mi agenda, le dije. Llama a mi publicidad. Exactamente. O sea, bueno, vamos a ver un video con una información que dio precisamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa acerca de lo que está ocurriendo con el gremio. Más de 20 promociones de periodistas están ahora en el exilio. Vamos a ver. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 20 promociones de periodistas se han ido de Venezuela por la censura y la falta de garantías para ejercer. Entre el año 2012 y lo que va del 2018, unos 1.328 periodistas se han ido de Venezuela a causa de la crisis del país y las difíciles y riesgosas condiciones que implica ejercer la profesión en el territorio nacional, donde la falta de garantías para el ejercicio y la permanente persecución hace cuesta arriba el oficio de los reporteros. La cifra equivale en promedio a unas 20 promociones de graduados de comunicación social que han tomado otros rumbos y acudieron ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa para solicitar la credencial internacional otorgada por la Federación Internacional de Periodistas, que le facilita el ejercicio profesional fuera de las fronteras. El 2016 fue el año en el que más comunicadores y reporteros gráficos solicitaron la credencial internacional para salir de Venezuela, alcanzando 247 solicitudes, cifra similar a la del 2014, en donde se tiene cuenta de 230 solicitudes.
Ese número no bajó demasiado en los años restantes. 230 reporteros hicieron la solicitud en el 2012. En el 2013, 156. En el 2015, 174. En el 2017, 177. Pero en apenas los primeros 6 meses del año en curso, van 122 solicitudes ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estas cifras fueron la motivación para que la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe firmara un acuerdo en el que considera la difícil situación que atraviesa el gremio periodístico en el país e instruye a todas las organizaciones afiliadas a ofrecer apoyo y amparo a los trabajadores de la prensa que deciden cruzar la frontera venezolana para probar suerte en otras tierras. En el 2018, unos 15 medios impresos, 4 medios digitales y una plataforma televisiva han sido afectados por la falta de insumos, sanciones y bloqueos que vienen por parte de los organismos del Estado. En cuanto a los ataques a los medios digitales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa contabiliza el bloqueo temporal y el inicio de un procedimiento administrativo contra el Nacional Web, el bloqueo parcial y continuos ataques al servidor que vive El Pitazo, el bloqueo temporal y los ataques de tipo masivo que ha vivido La Patilla y el reciente ataque al servidor de la plataforma Vendata. De enero a junio del 2018 se cuentan 213 hechos de agresión a los trabajadores de la prensa por distintas causas. De este número, 26 son ataques a los medios de comunicación por cierres, sanciones y bloqueos y 87 ataques a los trabajadores de la prensa, cifra recabada gracias a la red de delegados voluntarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en todo el país. De esta cifra se desprenden también 24 detenciones y 61 actuaciones violatorias de la libertad de expresión, de información y del derecho al trabajo que tienen como victimarios a los cuerpos de seguridad del Estado. Profesor Eduardo Orozco fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. ¿En qué momento el gremio se dio cuenta en Venezuela que la violación a la libertad de expresión, la persecución a los medios, era una política de Estado? Bueno, no fue en los primeros días porque al principio se pensó que era un problema de mala crianza del presidente de la República, que él era así, que había que esperar, que era el exceso de algún policía o de algún funcionario. Eran cosas aisladas. Aisladas, esporádicas, etc. Y yo creo que eso se intensificó y se conformó una política de Estado de persecución después del 2002-2003, después del paro. En esos años ya se comenzó a hablar de hegemonía comunicacional, que por cierto hoy lo describe muy bien Marcelino Guijala, un artículo en Pro Da Vinci, importantísimo sobre ese tema. A leerlo, la tarea de hoy. Va narrando todos los pasos que van arrinconando la libertad de expresión en Venezuela. Entonces, a partir de ese momento se comienza ya... Mi tarea. Sí, se comienza a notar que eso es parte ya de una política de Estado y es lógico además. Yo creo que eso no tiene por qué sorprender a nadie, porque todo régimen autoritario de filiación marxista tiene un plan escrito, y ahora es el plan de la patria, precisamente para silenciar toda voz disidente a todo nivel. Y eso ha llegado a los extremos que ya todos conocemos. Cómo hemos salido corriendo. Perdón, profe. Sí. Perdona, Patricia, pero uno que era joven, más joven todavía, perdón, el profesor, ¿cómo no se dan cuenta, cómo pensaban que era algo aislado, si era comunista, además el pasado que tenía, y estaban esperando que... Sí, pero sabes que... Pero así es la opinión pública. Pero sí, cuando me tocó a mí venirme, que fue hace 13 años, que me acusaron de matar a Danilo Anderson, yo dije aquí en mis primeras declaraciones que esto era una política de Estado, porque yo sí lo entendí desde el principio, porque claro, yo tenía una formación anticastrista muy arraigada, no solamente por mi papá, sino por el esposo de mi mamá, era un americano, un ciudadano americano que había luchado contra el comunismo de Cuba. Yo tenía eso como muy en el ADN. Claro. Y yo recuerdo colegas periodistas, que no los voy a nombrar, que decían, eso le pasó a Patricia por meterse, ¿por qué ella es así? ¿Por qué es tan y al principio se decía, se criticaba a los propios colegas. Ella se la da de arrechita y por eso fue que le pasó eso. Y fíjense cuántos somos aquí ahorita en el exilio. Bueno, ¿cuántos estamos aquí? Bueno, acá en Florida debe haber unos 500 periodistas aproximadamente. Bueno, hay que verle la cara a 500. En España hay más o menos 300, 250 periodistas. En Panamá. Y luego hay pequeños grupos de 20, 30, 50, desde Argentina, Chile hasta hacia el norte. Por eso es que no es descabellada la cifra que se está dando
de que hay más de 1000 periodistas ya en el exterior. Sí, cerca de 2000 casi. Y bueno, y por supuesto, menos mal que aquí hay una tradición de lucha, tú que has estado en familias que han estado ligadas a la lucha política, que ha garantizado de alguna manera esa resistencia permanente. El país no se ha rendido nunca. Aquí todos los días hay un conflicto, hay un reclamo en la calle. Eso es importante. Eso es importante. Lo que pasa es que los medios no lo reseñan, ¿no? Ya te voy a dejar hablar, Natalie, porque es muy importante, porque tú has regresado a Venezuela y has podido ver el contraste desde el 2003 que saliste hasta ahora. Pero tú, Alejandro, tú que le hiciste esa pregunta al profesor Orozco, ¿tú en qué momento te diste cuenta que esto era una política de Estado? Yo desde... ¿Y cómo? Porque tú eras una estrella en Globovisión y de repente dijiste... Bueno, lo de estrella lo quitan, no. No, sí eras, porque todo el mundo te identifica, eras el ancla, una de las anclas más importantes. Una celebridad. Sí eras. ¿Dónde está el espejo para mirar a ver si... Acéptalo y responde la pregunta. Bueno, te voy a responder. Yo lo tenía... No evadas. Aunque Natalie me hizo así que no interrumpiera, voy a hablar. A la gente le encantaban tus corbatas. Sí, bueno, cómo eso no. es otra cosa. Bueno. Yo siempre lo tuve claro, y eso que yo confieso que yo era de los periodistas, eso es lo que yo admiro de ti. Es decir, que tú eres una persona, una periodista aguerrida. Yo soy combativo con mi micrófono y mi cámara, pero yo siempre de joven, yo vivía en las Mercedes y vi todo el 27 de noviembre, vi todos los saqueos en las Mercedes y yo tenía claro lo que representaba esa persona. Entonces, lo que no entiendo, usted es una persona preparada, como muchos en Venezuela, que se engañaron, como un 80% de pensar que ese señor con ese pasado, y que ustedes leían más que nosotros, porque ustedes vienen de una escuela de periodismo, que nosotros ya entramos como en la red, en la época digital, que leíamos menos, ustedes leían libros. Serás tú, mi amor, porque yo soy de la época de la máquina de escribir, que era ni siquiera eléctrica, pues mecánica. Entonces me sorprende porque yo estaba claro que ese señor era a lo que nos iba a llevar. A lo que nos iba a llevar. Entonces, cuando hace el comentario, todavía me llama la atención, porque no es usted está hablando de un momento histórico, pero todavía hay gente que tiene esa seducción. No, sabes esa que vida. eso es la clave de por qué tardamos tanto en reaccionar. Y entonces ellos tuvieron mucho tiempo jugando solos. Claro. Sí. Para cambiar la historia, Y lo para hicieron. decirle al mundo que eran demócratas. También, claro, lo que pasa es que también todo, y entiendo un poco la posición de Alejandro y evidentemente la del profesor Orozco, pero es que en Venezuela esta avalancha abrumadora de un país que se desangra viene de unos cuantos años para acá, que avanza tan rápidamente. En aquel momento quizás avanzaba, como te digo, una situación que de repente se notaba como aislada, cuidaba un poco más las formas, pero otras cosas funcionaban. O sea, aquí te doy una patada, por aquí todavía no te la doy, por aquí disimulo. Entonces, de alguna manera tú decías, bueno, la condición general del país, que de alguna manera no es como para alarmarse había tanto. otro factor además, que entonces venía el desgaste de los partidos, bipartidismo, Acción Democrática y COPE. Entonces, bueno, vamos a apostar porque de repente lo podemos controlar. Las Fuerzas Armadas le van a poner límites y se les escapó de la mano. Porque es que hay como una especie de aprendizaje. No todo el país como tal, la masa, la sociedad aprende muy lentamente. Sí, lo mismo Patricio. Ahora los dirigentes aprenden muy rápido. Claro. O ya más o menos saben Y los de qué se comunistas trata. no, mucho más rápido. No tanto que aprender, ellos tenían su agenda. Sí. Ellos tenían su agenda ya claro, armada, no la detuvieron. y ellos no son flojos. Ya, O sea, ellos claro, trabajan para lo que tienen que hacer. Entonces, claro, las 24 están montados en lo que tienen. Y nosotros en las Exacto. vacaciones de la playa con papá y mamá, vamos para Margarita, vamos para Playa Azul, esa era nuestra agenda, porque así fuimos todos. Así Sí. fuimos formados. Vamos a ir a un corte, me cuesta muchísimo cortar esto, pero bueno, tenemos que ir a un corte, pero primero quiero hablarles de la necesidad que hay aquí en este país, sobre todo porque es ley, de asegurarse. Comunícate con nuestros aliados de Opportunity Insurance porque ellos te van a aconsejar acerca del mejor seguro, del que más te conviene, del que se ajusta a tu presupuesto, a tus necesidades, a las probabilidades que tienes de adquirir una enfermedad o de caer enfermo, etc. Ellos tienen un seguro muy importante que yo te lo recomiendo por si acaso te quedas sin trabajo. A cualquiera nos puede pasar por alguna enfermedad, por alguna situación, accidente, etc. Así que pregúntale a nuestros aliados de Opportunity Insurance acerca de este seguro. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a cerrar con las palabras del periodista Isnardo Bravo, uno de los que quedan todavía en Venezuela. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, Patricia? Saludos a ti, saludos también a tu audiencia. Gracias por compartir conmigo en este día. Bueno, para nadie es un secreto lo que significa hacer periodismo en la Venezuela de hoy.
Es una tarea titánica, cada día más complicada, cada día hay más problemas con el papel para los periódicos, cada día hay más problemas con las radios y la presión del gobierno, ni hablar de las televisoras. La televisión de hoy en día es absolutamente distinta a la que tú viviste, a la que yo viví. Y bueno, la nueva modalidad es el bloqueo de páginas a través de la web. Le está pasando a La Patilla, le está pasando al Nacional, le está pasando al Pitazo y a otra serie de páginas que son páginas que se han dedicado a cubrir esos espacios informativos que dejaron de cubrir los medios convencionales. Entonces, de todas maneras, nosotros seguimos celebrando el Día del Periodista. El gobierno ha entendido que somos un hueso duro de roer y ellos insisten y nosotros también. Ellos nos cierran una puerta, nosotros nos metemos por la ventana, nos cierran una ventana, nosotros nos metemos por una rendija, nos cierran la rendija y nos metemos por cualquier lugar porque vamos a seguir haciendo este trabajo, un trabajo que nos apasiona, que lo llevamos en la sangre, que lo llevamos en los tuétanos y que tiene que ver con la convicción y la responsabilidad que como venezolanos nos toca y nos toca llevar adelante a pesar de todas las dificultades. Así que yo sí soy de los que celebra el 27 de junio, yo sí lo celebro porque el gobierno prácticamente nos ha convertido en héroes y la gente lo siente así. Hay que ser héroes en este momento para poder cubrir y cumplir con la responsabilidad de informar, pero lo vamos a seguir haciendo y para tu audiencia y para todas las personas que vean esto, nosotros vamos a seguir adelante. Unos están fuera del país como tú haciendo el trabajo, otros estamos en Venezuela haciendo el trabajo, pero en cualquier lugar hacemos eso, informar, investigar y nunca estar del lado de los que están en el poder, sino siempre vigilantes con el poder porque ese es el trabajo. Saludos, Patricia, gracias.